Nakisha, Kuni Kontaini, Kuni Kaa, Kuni Sakoa, Sha Tonui Millo, Tono Sabi, Yukunya Nani, Marisela Guevara Guerrero, Tayukunya Kati, Yakinto Dinya, Be, y 10º Congreso Estatal de Yusabi, Yucuachi, propuestas metodológico-didácticas en la enseñanza, estudio y comunicación de TUNSABI. Relatoría del Grupo 1, moderadora la maestra Rocío Mejía Gallardo, relatora su servidora Marisela Guevara Guerrero. Nivel educativo preescolar indígena, grado escolar, primer grado de educación preescolar. Asistentes en el grupo fueron 24 docentes. Las conclusiones del grupo a partir de las ponencias y propuestas de los asistentes en función de los ejes temáticos de la convocatoria vinculada al nivel educativo, grado escolar y función que desempeña. El objetivo específico de este congreso es compartir experiencias sobre propuestas metodológicas didácticas para trabajar el TUNSABI en cada grado escolar de educación básica de Yusabi. Sin embargo, el conocimiento no es fraccionado en esta nación. En este grupo de primer grado de educación preescolar enfocamos el trabajo de reflexión desde el conocimiento, que no hay contenidos específicos para cada grado escolar, sino momentos de desarrollo cognitivo en los que es de vital importancia ofertar las posibilidades de compartir el conocimiento de Yusabi. No hubo ponencias que compartir en este grupo. Las propuestas de trabajo se generaron a partir del diálogo en esta mesa. A continuación se enuncian las siguientes conclusiones. El magisterio de Yusabi no se adapta a las variantes de la lengua materna de las comunidades. De los maestros hablantes de Tunsabi, la mayoría domina la lengua en su oralidad y variante. Sin embargo, no la saben leer ni escribir. Existe el problema de analfabetismo del magisterio en la propia lengua Tunsabi. El magisterio actual de Yusabi es la consecuencia de la castellanización de la historia del pueblo. ¿Por qué los padres no les enseñaron la lengua materna? ¿Por qué la discriminación y por qué el castigo que se les daba por hablar su lengua? Actualmente se justifica la castellanización en las aulas de clases en las comunidades de Yusabi por la exigencia de los padres de familia a que sus hijos aprendan el español para poder trabajar en las ciudades cuando emigran en busca de fuentes de trabajo. Por esta razón, los padres de familia consideran necesario que los alumnos aprendan el español. Estos lo desarrollan en la convivencia y diálogo entre compañeros. Los maestros hablantes del Tunsabi, la mayoría tienen hijos que no hablan la lengua. Para los maestros que no hablan la lengua materna de la comunidad, existen metodologías para aprender Tunsabi desde cero. Sin embargo, no es posible si no hay interés, compromiso y voluntad por hacerlo. Para trabajar un acercamiento a la lectura y escritura de Tunsabi en educación preescolar es primordial partir del análisis fonológico del Tunsabi. El análisis fonético es identificar cada sonido al hablar desde el uso Tunsabi, con sus consonantes y vocales. Es ahí donde está la diferencia del Tunsabi. Comparado con el español, para este método es importante hacernos tres preguntas. ¿Qué sonidos voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? En la educación preescolar es de vital importancia el juego.
para poder captar el interés de los niños. Debemos partir de ahí para pensar en propuestas metodológicas didácticas. En educación preescolar a los niños les llama la atención aprender a través de juegos. Se deben retomar para las clases en educación preescolar los elementos culturales de la comunidad que se han dejado de usar previamente. Los docentes deben de hacer una indagación al respecto. Sugerencias metodológicas. En este grupo se integraron equipos en donde cada uno diseñó una sugerencia metodológica diferente. 1. Glosario de apoyo docente. El propósito es crear un glosario de palabras para apoyo del docente que no es hablante de la lengua tunsavi o que no habla la variante de la comunidad donde labora. 2. Trabajar por áreas de interés de los alumnos para fortalecer las expresiones y el rescate de las artes en Tunsavi. Promover el análisis fonológico del Tunsavi por medio del juego. Se realizará una adaptación del método psicopedagógico de José López de España para educación preescolar, partiendo del momento de desarrollo cognitivo del alumno en esta edad. 4. Propuesta para la enseñanza de la lengua oral a partir de imágenes en contextos donde se habla más de 2 lenguas originarias, trabajar el reconocimiento fonológico de las lenguas presentes a través de la creación conjunta de cantos y textos para acercar a los alumnos a su propia cultura y a la de sus compañeros. En este grupo se abrió un espacio de solicitudes a los comités de la lengua tunsavi, que los espacios de participación y certificación por el INALI sean democráticos para permitir a más docentes prepararse e incidir en sus espacios escolares. Brindar un reconocimiento y valoración a los primeros maestros que iniciaron el trabajo de los congresos en el estado de Guerrero. Que los trabajos realizados en los congresos tengan un valor curricular por la UCICAN, puesto que educación indígena no tiene reconocimiento ni valoración necesaria desde las instituciones. Esto es parte de las conclusiones a la que se llegó en el grupo de primer grado de educación preescolar, maestras y maestros de la nación Tunsavi, de este evento. Yo invito a todas y a todos aquellos que no pudieron venir, que a través de los que estamos aquí seamos portavoces de hacer la invitación a cada uno de ellos para que se integren y en un futuro no muy lejano podamos contar con el 100% de la gente de la nación Tunsavi. Muchas gracias por escucharme y feliz retorno a sus comunidades de origen. Mesa Ubira, yoga quinto moderador, la maestra Elvira Vélez Morales. Relatores, Leticia Basurto González y Vladimir Vázquez García. Nivel educativo preescolar indígena. Grado escolar segundo grado. Asistentes en el grupo 25. Como conclusión del grupo, a partir de las ponencias, se quedó trabajar metodologías para desarrollar contenidos propios de la lengua tunsavi, donde realizarán investigación, trabajos con padres de familia y autoridades locales. Retomar el compromiso del estudio de la lengua tunsavi. Los no hablantes de la lengua tunsavi se comprometen en aprender la lengua y trabajarlo en las aulas y asimismo crear glosarios de palabras y frases básicas para presentarlo en el próximo congreso. Los hablantes se comprometen a trabajar la lengua como objeto de estudio y crear materiales didácticos, loterías, memoramas, rompecabezas, tablero de números, álbum de plantas, creación de cantos y cuentos en la lengua tunsavi.
darse la tarea de conocer las leyes que los respaldan por ser hablantes de una lengua originaria y los beneficios y obligaciones que tienen. Se realizarán trabajos de concientización en comunidades donde hay una gran disminución o pérdida de la lengua. Se realizarán talleres en los grupos de los docentes que participaron en esta mesa para la creación de palabras nuevas y enriquecer el vocabulario del niño en su propia lengua. En esta mesa nos tomamos, en este apartado, darles sugerencias a los compañeros y a al nuevo comité lingüístico. Como número 1, retomar las mesas en los próximos congresos por nivel y no por grado. Solicitar taller por nivel de dominio o la norma de escritura. Creación de materiales didácticos en conjunto. Mayor coordinación con los jefes inmediatos en las actividades de la lengua. Retomar talleres de creación de materiales didácticos en la lengua tunzavi antes de llevar a cabo el congreso, como creación de materiales y la gramática. Shita indido natayo tisha vindo nyayoke datondu shana nyamesa ubi. Vindo mayo niyo sa ubillo. Sabi ni Gabi donya doti na sana nawali na umushina niyo kuya. Maestros y maestras, buenos días, tengan cada uno de ustedes, autoridades que nos acompañan. Me voy a permitir leer la relatoría en el grupo de tercer grado de preescolar. En el grupo que nos tocó estuvieron 28 maestras. En el grupo de tercer grado de preescolar, haciendo una reflexión acerca de los elementos culturales y lingüísticos, se concluyó que los elementos culturales de su comunidad de origen que aún poseen son costumbres, las costumbres, comida típica, la lengua tunzavi, remedios caseros, creencias de los abuelos, limpias con flor o huevo, la gastronomía, la ropa típica, elaboración de algunas artesanías, dependiendo del lugar, festividades. En algunos casos se sigue conservando la pedida de lluvia, con sacrificios de huevos, gallinas y demás. La danza de la limpa se sigue conservando aún todavía. Los elementos culturales de su comunidad de origen que han dejado de usar son el uso de los trajes típicos originarios, el uso de los curanderos para sanar, la lengua materna, el saludo con mucho respeto hacia las personas mayores, la bendición de los abuelos, padrinos, la práctica comunitaria donde se usa el tunzavi en la comunidad donde se elabora, costumbres, lengua tunzavi, remedios caseros, limpias por espantos, rituales, la vestimenta, el temazcal. Haciendo la comparación y reflexión crítica y autocrítica de la realidad en que se encuentran los elementos culturales y lingüísticos de la comunidad ñusavi, se analizó que se van perdiendo algunos elementos por nosotros mismos. La convivencia, la falta de práctica de valores, debido a la discriminación
que hemos sufrido al salir de nuestras comunidades. Es por ello que como educadores reconocemos que utilizamos la lengua como un medio de comunicación e instrucción para trabajar en el aula, pero no enseñamos los contenidos propios de la cultura nasabi por la falta de la pérdida de identidad y conocimientos propios de la comunidad. La vestimenta se va perdiendo porque en primera es caro y muchas veces se pierde el proceso de elaboración. Al empezar con la exposición de ponencias, se obtuvo la debilidad de no contar con ninguna ponencia, razón por la cual se optó por conformar equipos para realizar propuestas que se puedan trabajar en el aula con alumnos de tercer grado de preescolar, retomando los temarios de la convocatoria, haciendo énfasis que estamos iniciando con la construcción de propuestas metodológicas a través de la construcción de proyectos que tendrán que ser aplicados en el aula para poder obtener resultados. Al hacer la reflexión y el análisis de las preguntas generadoras de cada uno de los temas, al inicio sí fue complicado, se dificultó, pero concluimos que sí podemos lograr buenas propuestas metodológicas en cada uno de los equipos a través de una austera y dedicada investigación para cada uno de los temas que podamos trabajar con nuestros alumnos y poder así seguir conservando nuestra lengua y cultura milenaria nasabi. Los proyectos que se realizaron, retomando de los temarios y como punto de partida para empezar a construir nuestras propuestas metodológicas propias de la nación Nusabi, son los siguientes. Para recuperar el tema de la historia del pueblo de la lluvia, se pretende trabajar por proyecto. El proyecto Conociendo la historia de mi comunidad, para saber desde cómo se fundó cada comunidad donde laboran los docentes y así poder enseñarles a sus alumnos desde su fundación y cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo. En el tema Medicina Natural y Alternativa, el proyecto Plantas Medicinales de mi comunidad, el objetivo es conocer las plantas medicinales que existen en su comunidad, así como algunas formas alternativas que utilizamos para curarnos, como limpias, temazcal, pomadas preparadas con las hojas medicinales. El siguiente tema, territorio. Proyecto Explorando mi territorio. Cada uno realizará una investigación previa de su territorio, donde empieza, donde terminan las colindancias, conocer la flora, fauna de su territorio y finalizando el tema, tenemos que explicar que este proyecto se podría extender y explicar que tiene un municipio, estado, etc. El siguiente tema fue pensamiento, cosmovisión y ritualidad, proyecto ritual a la lluvia. Se trabajará con el proyecto el ritual para el pedimento de la lluvia, donde se podrá apreciar el ritual para el pedimento, desde cómo sucede este fenómeno natural hasta cómo se organizan en las comunidades para ir a pedir la lluvia al cerro, lo cual se puede trabajar en el mes de abril. Cada comunidad lo realiza diferente de acuerdo al contexto, por lo que hay que investigar para rescatar este ritual. En el tema Sistema de Organización Comunitaria, se realizó el proyecto Elección de las Autoridades Comunitarias, en donde se reconoce el papel del comisario municipal, bienes comunales, mayordomías, entre otros. En el tema etnomatemática, se realizó el proyecto Paso a Pasito, voy aprendiendo en mi huerto escolar.
El objetivo es ampliar el rango de conteo para que el alumno se vaya familiarizando con los elementos de su comunidad y a la vez vaya aprendiendo a contar desde su lengua, recuperando por la medición de longitud, cuartas, pasos, brazada, maquila y para la medición del tiempo, las cabañuelas. En el tema literatura, danza y música se propuso el proyecto de la danza de los 12 pares, por lo que realizarán una investigación acerca de cómo se realiza una danza. Se recalcó que los niños en preescolar aprenden a través de actividades lúdicas, por lo que es necesario crear cuentos, cantos, poemas propios de la lengua y no traducir. Los niños aprenden a través de los cantos propios que se aprenden más rápido en preescolar. Finalizando el tema, tenemos que explicar que este proyecto se podría extender y explicar que tiene un municipio-estado. El siguiente tema, economía y sistema alimentario, proyecto ¿Cómo saludable y cuido mi salud? La presentación de la gastronomía propia de la comunidad, evitar el consumismo de alimentos procesados que afectan nuestra salud, así como el medio ambiente y nuestra economía. En el último tema, mujeres y sus derechos, el proyecto Igualdad de Género. Se trabajará con los roles que desempeña cada integrante de la familia. Los juguetes no tienen género, promoviendo desde casa, con el apoyo de los padres de familia, los valores de respeto y equidad. Una vez que se analizaron y reflexionaron cada uno de los temas, como docentes, podemos estar conscientes y dispuestos de que son compatibles para trabajar en el aula, vinculandos con la nueva escuela mexicana, pero se requiere de compromiso, por lo cual los compromisos como docentes se asumieron para el próximo Congreso Tunzavi son practicar la escritura de la lengua Tunzavi, indagar los saberes de la comunidad y aprender la lengua Tunzavi, involucrarse con la comunidad, crear cantos en Tunzavi, investigar los saberes y conocimientos de la comunidad, rescatar la cultura Tunzavi, expresarse de forma verbal en la lengua, investigar con la comunidad para rescatar costumbres y tradiciones, aprender a escribir y leer una palabra en la lengua materna por día, investigar y trabajar los contenidos propios de la comunidad. Estos fueron las actividades y los proyectos que realizaron las maestras de tercer grado de preescolar indígena, compañeros maestros. Muchas gracias por sus atenciones. Décimo Congreso Estatal de Ñuun Savi, Ñuun Cuachi. Propuestas metodológicas, didácticas en la enseñanza, estudio y comunicación de Ñuun Savi. Relatoría del grupo multigrado. Moderadora, la profesora Cleofas García Apolinar. Relatora, su servidora Isabel Filomeno Díaz y el profesor Samuel Galvez Rivera. Nivel educativo preescolar indígena. Grado escolar, primero, segundo y tercero. Función, docentes y directivos encargados frente al grupo. Asistente en el grupo, 45 participantes. Conclusión del grupo multigrado número 4. Como primer punto, implementar diferentes
estrategias lúdicas que permitan fortalecer y rescatar nuestra lengua tunzavi. El siguiente, conocer el uso tunzavi como punto de partida para implementar el desarrollo de la lectoescritura en el aula con los alumnos. En el siguiente punto, recopilación de información sobre la importancia de la vestimenta típica de los pueblos originarios. El siguiente punto, crear conciencia a los alumnos y padres de familia para preservar la identidad cultural. El siguiente, investigar cuáles son las costumbres y tradiciones de mayor relevancia en la comunidad. El siguiente, conocer la forma de organización de las comunidades sobre las costumbres y sus tradiciones. Rescatar las costumbres y tradiciones de la comunidad para fortalecer a las nuevas generaciones. Rescatar conocimientos y saberes sobre la medicina tradicional. Cultivar y conservar las plantas medicinales que existen en las comunidades. Transmitir los saberes comunitarios sobre las prácticas tradicionales de su curación. Concientizar a la comunidad sobre la importancia de las plantas medicinales. Identificar las plantas medicinales que existen en la comunidad con los niños y con la ayuda de los padres de familia o abuelos. Realizar una investigación sobre las danzas tradicionales propias de la comunidad. Promover las danzas y músicas propias de los pueblos originarios. Rescatar y fomentar los valores culturales que se practicaban en el contexto comunitario. Concientizar a los padres de familia sobre la pérdida de los valores. Descripción de los tipos de alimentos saludables y no saludables que se consumen en el contexto comunitario. Forma de comercialización de los productos que se producen y se elaboran en la comunidad. Implementar proyectos de huertos familiares para producir alimentos saludables y promover su consumo. Recopilar la información sobre los juegos tradicionales que se practicaban en el contexto comunitario. Concientizar a la comunidad sobre la importancia de practicar los juegos tradicionales en el contexto comunitario para evitar el uso excesivo de la tecnología. Retomar los juegos tradicionales de la comunidad para implementarlos en el aula con los alumnos. Estos son los contenidos que fueron construidos con los 45 docentes del grupo multigrado que estuvo a cargo de la moderadora Cleofas y su servidora. Relato declaratoria. La participación de todos los asistentes fue muy activa. Se llevan el compromiso de desarrollar los contenidos en las aulas de acuerdo al contexto comunitario. Esos son los compromisos que se llevan los compañeros y compañeras de nivel preescolar del grado multigrado. Muchísimas gracias por su atención. Feliz retorno.
Ya vas a contar Monayo. Voy a proceder a leer la teoría de la mesa del grupo 5. Este grupo estuvo conformado por directores, asesores técnicos, pedagógicos, supervisores y jefes de sector. Este grupo se integró por 18 participantes. Para generar una reflexión profunda de la situación que estamos viviendo, los participantes se enfocaron a emitir sus reflexiones en relación a la importancia de continuar hablando la lengua tunsavi, concluyendo lo siguiente: es importante realizarlo para continuar conservando nuestras raíces. Al reconocer la importancia de seguirla fortaleciendo la lengua, en varias comunidades se han realizado reuniones con padres de familia para sensibilizarlos sobre la importancia de seguirla fortaleciendo. En las comunidades en donde ya no quieren hablar, es importante como docentes concientizar a los padres de familia para seguir fortaleciendo la lengua, al igual que como autoridades educativas. Es importante que la sigamos fortaleciendo, porque de no hacerlo estamos exterminando nuestra lengua. Después de esta reflexión se procedió a reconocer aquellos elementos culturales que aún poseemos como pueblo tunsavi. Algunos que se rescataron fueron los siguientes: aún conservamos las artesanías de las comunidades, como son los telares, los alfareros. También se conservan algunos elementos importantes de la gastronomía, tradiciones y costumbres como son las bodas, festividades patronales y los castillos. Hay varias comunidades donde aún conservan sus vestimentas originales. También hay muchas comunidades donde aún se sigue conservando la lengua. La cosmovisión, la toma de cómo curar, también el uso del temazcal. También se conserva la forma de organización social, la forma de cómo resuelven sus problemas, la forma de cómo organizan sus fiestas. También se conserva la música, la danza. Lo que hemos dejado de usar en algunos lugares, la lengua, usos y costumbres, valores, el respeto, el saludo. También se ha dejado de usar la vestimenta, algunas comidas tradicionales, la forma de siembra, pedimento de la novia, intercambio de mano, cambio de autoridad y pérdida de algunos rituales. Estos son algunos de los elementos que ya estamos dejando de usar en algunas comunidades. Destacando que cada comunidad es diferente y el nivel de conservación de dichos elementos culturales son diferentes. Como autoridades se quiere fomentar la investigación, el significado de cada elemento para fortalecerlo en los docentes y lo implementen. Entrando ya en la presentación de las ponencias, solo se presentó una en formato de proyecto, pero no culminado. Se titula el proyecto Aprendiendo los nombres de los animales que viven en el entorno de la lengua tunsavi. Esta propuesta se compartió en plenaria y los participantes externaron sugerencias para la mejora de dicha propuesta. Ante la falta de más propuestas se formaron dos grupos, uno de directores y otro de supervisores y jefes de sector, con el propósito de que los directores analizaran y establecieran el proceso metodológico o una propuesta a seguir en una ruta de acompañamiento a los grupos. En el caso de supervisores, analizar el proceso de acompañamiento y seguimiento que deberán de brindar a los directores y supervisores. Para esta reflexión se hicieron algunas preguntas generadoras. Después de hacer el análisis de las preguntas generadoras, se concretizaron con las siguientes propuestas. La propuesta del equipo de directores emitió una propuesta titulada La falta de uso de la lengua tunsavi como la lengua de enseñanza, la cual va a estar basada en una propuesta centrada en el interés del docente. Es lo que los directores propusieron, ya la establecieron con diferentes acciones. En el caso de los supervisores, la propuesta de acompañamiento, seguimiento para la revitalización de la lengua tunsavi.
la cual está conformada por diversas acciones o elementos para su aplicación, considerándolo como una herramienta de trabajo para coadyuvar en la necesidad de los directores para promover a las escuelas el uso de la lengua materna en la enseñanza. Son las dos propuestas que se crearon en este congreso. Conclusiones. Es de suma importancia el uso de nuestra lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que se debe rescatar y fortalecer en el contexto escolar y social, debido a que día a día se está perdiendo de manera acelerada por diferentes situaciones como son la migración, la discriminación, la falta de identidad e ideología de los padres de familia. Por tal motivo nos daremos a la tarea de concientizar a la comunidad escolar para que lo pongan en práctica en todo momento y de esta manera logremos juntos conservar nuestra lengua originaria tungusavi. 2. Asimismo, analizando los usos y costumbres de los pueblos originarios que se han dejado de realizar y los que aún persisten en los diferentes contextos para aterrizar en la elaboración de una metodología de trabajo en la lengua tungusavi, los jefes, supervisores, directores y ATP coincidimos que es de suma importancia implementar propuestas de intervención de acuerdo a las necesidades del contexto de cada escuela y zona escolar para revitalizar la lengua tungusavi. 3. De acuerdo a las sugerencias emitidas durante el análisis y reflexión, los directores, ATP, supervisores y jefes de sector enfatizamos la importancia de crear ambientes de confianza, de respeto, de armonía y de convivencia en los colectivos. Tomando en cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este grupo fue moderado por la profesora Teresa Salazar Tolentino y su servidora relatora Martina Luis Mateo. Gracias. Que yo sinteticé, pero que las ponencias que presentaron los compañeros, pues ahí están y se le están compartiendo al comité y creo que ellos se la van a hacer llegar tal como ellos debe ser. Conclusiones del grupo 6. Después de haber analizado cada una de las ponencias presentadas en los días 19 y 20 del mes y año en curso, a este 10º Congreso Estatal de la Lengua tungusavi, el grupo 6, que corresponde al primer grado de nivel primaria, ha llegado a la conclusión de que es necesario, tomando en cuenta que son alumnos pequeños provenientes de nivel preescolar, en donde las actividades más comunes son la de coloreo y dibujo. Es por esta razón que los docentes que se congregaron en el grupo 6 han acordado que es necesario trabajar con los nombres de las imágenes para la enseñanza de la lectura y escritura en tungusavi. Para esto se debe de empezar con las letras más comunes y fáciles de pronunciar del Dusu tungusavi y con las palabras más comunes del contexto del alumno. Primeramente, se debe de escribir palabras que empiezan igual a la letra trabajada. Después se irá agregando cada una de las letras del Dusu tungusavi. Para los demás ejes temáticos, de igual manera se recomienda trabajar con el dibujo, coloreo y pequeñas descripciones. Por ejemplo, cuando se trabaje con el tema de medicina tradicional, los alumnos pueden dibujar la planta que se usa para curar alguna enfermedad y poner el nombre de dicha planta, o bien el docente imprime las plantas, los alumnos las colorean y escriben el nombre de la planta. Es la pequeña conclusión a la que llegamos como grupo 6. Pronunciamiento del grupo 6. Para el próximo congreso, seguir con la misma dinámica de trabajo, es decir, trabajar de acuerdo al nivel y grado que atiende cada docente. Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura y escritura en tungusavi. Que el Comité Estatal de Desarrollo Lingüístico difunda la convocatoria a todos los docentes de la nación tungusavi en forma y tiempo.
que haya un reglamento y que se anexe a la convocatoria al Congreso para evitar algunas situaciones de falta de respeto hacia los compañeros o hacia la comunidad visitada. Esto, compañeros, es por lo que nos comentaban ayer los compañeros del comité, que agarramos comida y ahí dejamos el plato y no nos ponemos a pensar en el sacrificio que hacen los padres de familia para traernos la comida. Hay, bueno, los que somos de aquí, yo vas a punto de sañar, si te sañar, de ni cuashishika o de si ni que daño yo, de bitini, yo washi, como la tu y uno, dani que ilu, dani ka, du, neni, como dienu, ya que, nani, como divi usha, neni, la tu dushanya, ushi ubita, como nya kwashinu, tu nya ni, divirante ese kivite, bitini shane, la tu esha, sakana, bitini, washikanya, hasho, kanu koinido. Relatoría de los temas analizados con enfoque en segundo grado de educación primaria bilingüe. Moderador, Genaro Felipe Castillo. Relatores, Alberta Ramírez Arias, Juan Pablo García. Objetivo, compartir experiencias y propuestas metodológicas didácticas desarrolladas por cada docente en el contexto comunitario de su adscripción. Con respecto a la atención de las y los alumnos que cursan el segundo grado de educación bilingüe. Conclusiones del grupo 7 a partir de las ponencias y propuestas de los asistentes en función de los 12 ejes temáticos. Tema 1. En el tema 1, el participante expuso la metodología denominada combinación de métodos de lectura y escritura, la cual consiste bajo los siguientes pasos. Paso número 1. Se parte con la primera consonante, que es la na, la grafía na, y la vocal a, del tunsavi, por ser la que se utiliza con mayor frecuencia en el habla de la lengua tunsavi. Paso número 2. Se construye la palabra clave retomando los dos sonidos la y la a, y se forma la palabra nana. Paso número 3. Se dibuja la imagen de la palabra clave nana, que significa mujer adulta. Paso número 4. Se construye un cuento no más de 4 renglones y es dictado por las niñas y los niños mientras el docente lo plasma en la pizarra. Paso número 5. Se le da la lectura al cuento varias veces y después se transcribe en una lámina para ser leído en plenaria durante una semana. Paso número 6. Se formula 2 preguntas de comprensión por el docente, las cuales son contestadas por los educandos. Paso número 7. Las niñas y niños identifican la palabra clave dentro del cuento escrito por ellos mismos. Paso número 8. Se le dicta la palabra clave a las niñas y a los niños utilizando la estrategia denominada el cartero. Paso número 9. Se enseña la direccionalidad y el fonetismo de las grafías na, la vocal a, trabajadas haciendo hincapié en la diferenciación de la mayúscula y la minúscula. Paso número 10. Se construyen otras palabras derivadas de las mismas grafías. Proceso de enseñanza.
enseñanza-aprendizaje. Una vez que las alumnas y los alumnos se apropiaron de los sonidos de las grafías a través de las variadas estrategias lúdicas y materiales diversos, se continúa con otros sonidos que marca la tabla preestablecida del Dusun Tunsavi. Para el caso del tema número 2, se habla sobre la reseña, en este caso de la comunidad de Aguacachagüe. Esta comunidad fue fundada alrededor del año de 1920 por personas provenientes de la comunidad de Coapinola. El movimiento migratorio se dio por la necesidad de mejorar su calidad de vida. Viajaron a este lugar porque el suelo es fértil para la siembra de productos básicos como el maíz, el frijol, la jamaica, el ajonjolí, arroz y café. Estos productos, algunos pueden ser sembrados en tiempos de lluvia y o en temporada de sequía. Fue así como surgió el nombre de Aguacachagüe, que significa terreno de riego, específicamente maíz y frijol. Esto deriva de una traducción literal pero originariamente hace referencia a Ñundo Yoituntichi, ciénaga con árbol de aguacate. La mayoría de la población habla tunsavi, aún conservan sus tradiciones y costumbres como son la lengua, los festejos patronales, la organización comunitaria, las normas sociales de convivencia. El sistema educativo es bilingüe y está conformado por los alumnos y docentes hablantes del tunsavi, mepa y mestizo. Tema número 3. En este tema, primeramente se presentó la receta de la hoja de yucu tuntiavi, hoja de guarumbo, que se prepara en té y se consume para regular o controlar la diabetes. Número 2. Receta Minundushik epazote. Es un desparasitante natural, ayuda a aliviar los dolores intestinales y se consume en té. Número 3. Yucutinama, hoja de tigrillo. Reduce la temperatura de la masa corporal y se pone en el cuerpo de la persona que padece calentura. Tema número 4. Se inició la exposición haciendo un diagnóstico a los participantes para rescatar los conocimientos previos que tienen sobre el concepto de territorio. Al respecto, participaron compañeras y compañeros aportando sus conocimientos acerca del concepto y después la expositora dio a conocer el concepto, donde dijo que son límites entre pueblos o municipios, estados, que también puede ser usos o cuidado y protección de recursos naturales de las comunidades. Tema número 5. Ofrendas. Para trabajar con este tema, el docente lo desarrolla a través de un dibujo. Hace preguntas de manera oral a las y a los alumnos. Por ejemplo, ¿cómo adornan su ofrenda? Y de acuerdo a lo que van contestando, los educando es lo que se va haciendo durante la clase. Número 2. Rezo. En nuestros pueblos originarios se practica el rezo por un rezandero para curar el mal que padece alguna persona. Por ejemplo, espanto, vergüenza, mal de ojo, mal aire, utilizando flores, velas, aguardientes, pollo o chivo. Supersticiones. Se comentó de manera oral los pensamientos o saberes comunitarios que poseen nuestros pueblos originarios, sobre los avisos que algunos elementos de la naturaleza nos envían de manera de prevención para poder tomar una decisión antes de que suceda una desgracia. Algunos de estos elementos son la lechuza, el tecolote, el coralillo, bien puede ser el macho o la hembra, entre otros animales. Tema número 6.
Para trabajar con los alumnos de segundo grado debemos trabajar partiendo de sus conocimientos previos. Los alumnos saben y conocen la estructura de cargos comunitarios que hay en su comunidad. Al aplicar este tema en el salón de clases, les sirve a los alumnos para conocer cómo se imparte la justicia que se aplica en su localidad. Participaron de manera entusiasta, poniendo todos sus conocimientos y empeños en los temas elegidos. El trabajo se llevó a cabo en Vina, destinando el tiempo considerable para que pudieran compartir y socializar sus conocimientos, y como por último pasaron a realizar una exposición. En este punto hubo intercambios de ideas y se fomentó el diálogo. También se expresa que no se debe de coartar el derecho de los docentes a participar en cada congreso. Pues bien, compañeras y compañeros, estos fueron los resultados de la mesa del número 7. Buenas tardes, compañeros. La mesa o el grupo, más bien, el número 8, nos enfocamos a elaborar un proyecto enfocado para los alumnos de tercer grado. El nombre del proyecto que nosotros hicimos se llama Plantas Medicinales. Nosotros establecimos la problemática que es la pérdida y desconocimiento del uso de las plantas medicinales. El contenido que establecimos: reproducción y aprovechamiento de plantas medicinales del contexto. El propósito principal es que el alumno investigue y aproveche el uso de las plantas medicinales para curar ciertas enfermedades. Y ya de acá les vamos a ahora sí compartir las propuestas que nosotros llegamos. El número 1 es recolectar todas las plantas medicinales que existen en la localidad. La siguiente es escribir los nombres de las plantas medicinales en la lengua materna. El número 3, investigar con las personas de la comunidad y en otras fuentes las propiedades curativas de las plantas medicinales. El número 4, banco de las plantas medicinales. En este maestro, en este punto 4, banco de las plantas medicinales, nosotros les damos la propuesta de que primeramente se recolectan todas las plantas y de ahí pues se envasa en frasco transparente para que se exhiba, ¿no? Entonces esa es la propuesta que nosotros estamos proponiendo con este trabajo que se llama Banco de Plantas Medicinales. El número 5, recetario, modo de preparación y dosis de plantas medicinales que requiere cada tratamiento. El número 6 es feria de las plantas medicinales a la comunidad. Aquí, compañeros, la propuesta es invitar a una persona de la comunidad. Nyasha usipuji chinda kita anyo miti nyakuwi datonyo nyakuwi ka ayo yo ko nyakumani nyo tanya ka di nati usipowi tamo neta nenaga sini natayo no disuyo kita Dr. Jaime Leiva García y kutanda kiri tumudi natayo yanika ana Rolando Moreno Jerónimo. Tayo punya da kaya na tayo na komiko ano TV na Bali na nisinyo nyabe no tatong di punya sang komiko na siki ta sang komiko na ta
Kuali ya dato ni sha. Datang di tin sini nyu ayo na siya kuli nyo ayo na kaisi to kungsang na kawian no to kungsang se acuerda o se da la propuesta de trabajar los temas tomando en cuenta los campos formativos en Tunsavi. Trabajar los contenidos de la cultura de Tunsavi, no hacer traducciones de manera literal, crear contenidos propios, rescatar cantos, narrativas, cuentos y lenguajes, educación que descolonice nuestro pensamiento, pensar desde nuestra cultura milenaria, partir del proceso educativo, los tres contextos, casa, comunidad y escuela. Esas fueron las propuestas. Y hubo declaratorias también. Los maestros declaran que hay necesidad de hacer una planeación de contexto multigrado y que sea cíclica y de retroalimentación. Necesitamos partir del contexto familiar para recuperar la lengua y crear contenidos propios. Conocer las prácticas comunicativas y participar de manera activa, involucrarse de manera humilde a trabajar la pedagogía del amor, entre ellas la humanista, la crítica, la autoestima y la empatía. Rescatar y documentar la sabiduría que poseen los ancianos de la comunidad con la finalidad de jerarquizar los contenidos del Tunsavi. Trabajar y activar la autoestima como Ñusavi. Formular y construir los contenidos comunitarios. Y por último, la filosofía del nuevo docente debe ser un trabajo colegiado, compartido y con conocimiento de causa, es decir, conocimientos comunitarios. Estos fueron la parte de declaratorio y pronunciamiento del grupo número 12. Gracias, compañeros. Están diciendo que van a utilizar Cuando también convido Nanyani, Nakuba, na Kenyu Divi, na Kenyu Punyo, na Kenyu Tigachimio, con los solo Yuganika, Natayo, Nasala, Nyatutu, Kumi, Tutu, Shinya Tutu Inyu, Nyano, Nyo Intibi, Nakwachinda, Nyasana. Nishiyota Taniga Shin, Dina Nishio Grupo, Tañani Isidro, Estrada Ortiz, Relator Ñani Leonardo Hernández Sireño, Tazatiguimita Che Nashido, Yigu José Martínez Cayetano. Buenas tardes, compañeros. Trataré de ser muy breve para no cansarlos. Primeramente, en el grupo, de acuerdo a las indicaciones que recibimos de nuestro compañero moderador, en un primer momento
identificamos todos los elementos culturales de nuestra nación ñusabi, y son los siguientes, de manera general, que es la danza, la música, traje típico, gastronomía, costumbres y tradiciones, artesanías, forma de nombrar la autoridad y su organización, la literatura, las variantes dialectales, la medicina tradicional, la historia y relato de la comunidad, la cosmovisión, lugares sagrados, rezandero tradicional, lugares del encanto, la forma de pedir a una mujer y la moda. Elementos culturales de manera general. Compañeros, después de analizar estos elementos culturales, pues ya nos ubicamos a los temas de acuerdo a la agenda y la estructura del trabajo. En el primero es metodología para la enseñanza y estudio de Tunsabi, y como contenido para trabajar hablamos de clasificación de animales como vertebrados, invertebrados, acuáticos, terrestres, nombre, escribir nombre, descripción como actividad. En el tema Ñakushina Ñusabi, la historia de la comunidad, algunos contenidos para trabajar como basado en la investigación, conozcamos la historia de nuestra comunidad, quiénes fueron los primeros fundadores, qué significa el nombre de la comunidad, entre otros. En el siguiente tema, Ñakutatayo Nikachintisa Ditakuyo Nyonya Nasana Shila Shiniño Putimayo Kundaño Nasako Niñuyo y Yuku Nasaka Kubinatuyo Shi Inga Naive Tana Inga Nashiniño Takiwika Yoshina Nayoba. Conocer los diferentes tipos de plantas en la región y entre otros también aspecto importante el baño, el temazcal, compañeros, para curar algunas enfermedades. Siguiente tema, pensamiento, cosmovisión y ritualidad. Nuestros compañeros consideraron como un tema trabajar el Tunsabi, el rezo a la lluvia, influencia de las fases de la luna en la siembra de algunas plantas. ¿En qué consiste, compañeros? De que bueno, nuestros compañeros dijeron de que no en cualquier momento se puede, sino que la luna tiene que estar en una fase correcta para que las plantas den frutos. Igual digo un ñani de que para cortar maderas también tiene que cortarse cuando está la luna llena, porque si no esa madera pues los animales lo empiezan a picar y pues no llega a servir de mucho. Sistemas de organización, siguiendo con lo mismo, cómo se eligen las autoridades comunitarias, las estructuras, pues bueno, todos nosotros ya sabemos, pero es un contenido a trabajar. Valores éticos, compañeros,
definimos de que el respeto, el amor hacia la humanidad y la naturaleza, el sentido de pertenencia. En el siguiente tema, Ñacapi Ñosabi, tecnomatemáticas, sistema de medición y sistema de conteo lo consideramos como contenidos. Tontichi, Ñantashayo, Ñusabi, consideramos contenidos a trabajar: el canto, la música, el cuento, creación de textos propios, anécdotas y danza regional. Economía y sistema alimentario, pues bueno, aquí escribimos de que tenemos que identificar con nuestros niños alimentos saludables y no saludables, y sobre todo lo que tiene que ver con lo que se produce en la comunidad. Ñatacuin Sha'a Ñan Sabi. Hablamos que debe de haber equidad de género, se debe de respetar paridad de género, debemos de acabar, dijimos también nosotros, con el machismo. Y bueno, también hay que revisar si es correcto cuando se habla de venta de mujeres, bueno, entre paréntesis decimos niñas. Esos son algunos temas. El docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de una metodología para la enseñanza de lectura y escritura de Tunsabi a través de actividades lúdicas, partir del interés de los niños, como nos dijo nuestro ñani Crescenciano. El otro, compañeros, Beno Cabi Navaliño Sabi. Surgió la inquietud en el grupo de que no contamos con un programa en Tunsabi ya impreso. Incorporar a saberes comunitarios en los diferentes campos formativos que trabajamos, fortalecer la interculturalidad. Yayo Puntia Natayo, Tasha Kunyo Silindo, Shini Sondo, Yanikaishito. Propuesta metodológica didáctica en la enseñanza, estudio y comunicación del Tunsabi. Relatoría del grupo 14. Moderador, profesor Ernesto Villegas Ocotón. Relator, su servidor Gaudencio Rojas Iván y la maestra Rosa Rosa García. Nivel educativo primaria indígena. Función directiva y asesoría técnico-pedagógica. Asistente 31. Directores, supervisores, antes de conclusiones del grupo a partir de las ponencias y propuestas de los asistentes en función de los ejes temáticos de la convocatoria vinculadas al nivel educativo, grados escolares y función que desempeña. Bien, todos los que estuvieron en este grupo
desde el ámbito de sus funciones, tendrá que dar asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación de las siguientes tareas o acciones que tienen que realizarse en su región o a donde se encuentren sus funciones. Desde las funciones de los directivos asesores técnicos pedagógicos se retomen las 4 metodologías que propone la Secretaría de Educación Pública para implementar la enseñanza de la lengua y la cultura Ñusabi, como son aprendizaje basados en proyectos comunitarios, aprendizajes basados en indagación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicios. Para cumplir con esta encomienda, los directivos y asesores técnicos pedagógicos se documenten para brindar asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación a los docentes en el proceso de enseñanza de aprendizaje de Ñusabi. Asimismo, deben ser líderes académicos y ejemplos en la investigación y recopilación de información sobre la cultura de Ñusabi. Diseñar y elaborar materiales didácticos de manera conjunta para impulsar la enseñanza de la lengua materna de los alumnos. Retomar y diseñar contenidos para el rescate de la historia de los pueblos desde su contexto, coordinar, acompañar y hacer círculos de estudio con los docentes sobre estrategias de investigación para la historia de los pueblos. Acompañar a los docentes para investigar y retomar los contenidos relacionados con la medicina tradicional en su planeación didáctica, así como su preservación en los pueblos originarios, utilizando materiales concretos en el desarrollo de sus actividades, investigaciones y experimentos. Elaborar proyectos y planeaciones para inculcar hábitos en el cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, flora, fauna, agua, aire, mediante temas y contenidos que contrarresten la aplicación de los herbicidas en los terrenos de cultivos por su alto perjuicio y extinción de las diferentes especies de plantas y animales. Así también identificar y conocer el contexto de la comunidad y su límite con otros pueblos. Acompañar a los docentes en la investigación para que retomen los contenidos sobre pensamientos, cosmovisión y virtualidad de los pueblos originarios en su planeación didáctica. Fomentar temas de aprendizaje sobre la organización comunitaria, la forma en que se nombra su autoridad, la impartición de justicia, la ayuda mutua y los roles de los integrantes en la vida de la comunidad. Motivar y dar acompañamiento a los docentes de su organización e investigación de los diversos temas a abordar en matemáticas, como son el control digestival, tema de medición, y fomentar, adaptar y aplicar juegos tradicionales de las escuelas mediante la lengua Ñusabi. Asimismo, implementar el uso oral y escrito de los números en Ñusabi de acuerdo a los establecidos en las normas gramaticales. Retomar los conocimientos ancestrales de los Ñusabi, de la literatura, danza y música para trabajarlos como objeto de estudio con los alumnos en las escuelas. Promover temas sobre la producción agrícola y la cría de animales domésticos como fuente económica de los pueblos originarios. Propiciar el trabajo de proyectos encaminados sobre el análisis de los problemas que afectan la salud por el consumo de los alimentos y bebidas chatarras, así como la importancia del consumo de alimentos saludables. Diseñar contenidos que aborden la equidad de género para concientizar a los padres de familia que los derechos y oportunidades de ambos géneros son iguales y evitar el matrimonio infantil y violencia de género. Promover que los docentes se reconozcan como parte importante de la cultura Ñusabi para implementar temas con la finalidad de recobrar nuestra identidad histórica y asumir su compromiso y responsabilidad social con la enseñanza de la lengua materna. Incluir la enseñanza
lengua materna en los proyectos de la nueva escuela mexicana. Estas son las propuestas que vertieron los compañeros directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Este es un reto que se tiene que implementar en las zonas escolares, en los centros de trabajo, al retorno de este congreso. Muchísimas gracias. That's a cat no yo, because no yo, the cat show you, and that we show. The cat Nico Lindo, Nana Chicani, the Asian Natario, Nandi Ichio, Taconorio, Tata, Taya Nakunisoyo, Nakari Tutu, Yataton, Natario, Namishon Be, Ushui, Tutu Niño, Nasina Anabali, Na Ushubikia. Muy buenas tardes, compañeros que aún permanecemos y hacemos el esfuerzo de culminar los trabajos trazados en este 10º Congreso. Me voy a permitir a darle lectura a la relatoría de la mesa 11 correspondiente al grupo de 6º grado de primaria y que son de manera muy concreta y punteada. Las propuestas son las siguientes, compañeros. Décimo Congreso Estatal de Ñun Sabi, Ñun Coachi. Propuestas metodológico-didácticas en la enseñanza, estudio y comunicación del Tun Sabi. Relatoría del grupo 11 que corresponde a 6º grado de primaria. Moderadora Odilia Maldonado Ayala. Relator, su servidor, Neftalí Candia Librado. Nivel educativo, primaria bilingüe, grado escolar, 6º grado de primaria. Asistente del grupo, 20 con 20 asistentes. Las conclusiones del grupo 11, que corresponde a 6º grado de primaria, con 20 asistentes, reunidos en la comunidad de La Concordia, municipio de Ñun Sabi, con cabecera Coapinola, en el 10º Congreso Estatal de Ñun Sabi, Ñun Coachi, en los días 19, 20 y 21 de febrero de 2024, acordaron lo siguiente. 1. El maestro debe establecer compromisos como hablante de la lengua Tunsabi, como hablar, leer y escribir y ser ejemplo para el alumno. 2. Elaborar un reglamento conjuntamente con las autoridades educativas y comunitarias donde se plasman actividades en la lengua. 3. Involucrar a las personas de la comunidad para rescatar el arte y la cultura propia. 4. Implementar talleres de literacidad con las autoridades responsables para la capacitación de los docentes en la enseñanza-aprendizaje en la lengua Tunsabi. 5. Construir el plan y programa de estudio de la Nación Ñusabi con los temas surgidos en los congresos lingüísticos. 6. Rescatar el traje típico original de la comunidad para implementarlo como uniforme escolar, tanto para los alumnos como los maestros, mediante una investigación. 7. Implementar talleres de bordado, tejido, corte y confección con los alumnos y padres de familia para elaborar un traje propiamente de la comunidad. 8. Investigar con los médicos tradicionales sobre las plantas medicinales y sus propiedades curativas. 9. Elaborar un recetario de plantas medicinales dependiendo de la región donde labora cada docente. La declaratoria y pronunciamiento del grupo es la siguiente. El Comité de Desarrollo Lingüístico debe de entregar los resolutivos del Congreso tal cual al Comité entrante para darle seguimiento y difundir los resolutivos a las bases para completar las tareas trazadas. El grupo
11, que corresponde al sexto grado de primaria de la nación Tunzavi, nos comprometemos a portar el traje típico de la comunidad como uniforme escolar, tanto los alumnos como la planta docente, como una primera tarea. Sería todo. Gracias por su atención. Cuando tani condito ante yo ayo nasa kami na bachi di inda reo kami na chi fukuni uchi yudiri di inda lodo na tayo na sabi na nyo sabi tayo rashi tadatashi dasane shiyo yani kantana yani yo na ko ayo na sakami tutu kumi nya ya kwa i voy a permitir de compartir algunos acuerdos y compromisos que se concluyeron para la enseñanza de Tunzavi en el grado de cuarto año. Como número uno, moderador fue Raúl Maldonado González y relator Gaudencio Guadalupe Eduvique, asistente 14 compañeros. Número uno, la lengua Tunzavi se tiene que enseñar porque es una asignatura específica con sus propias Dusu Tunzavi Indiacua. Número dos, los padres de familia no quieren que se les enseñe la lengua Tunzavi porque han sufrido y sufren discriminación fuera de su contexto. Número tres, la Secretaría de Educación no le da importancia a la lengua Tunzavi porque contrata personal que no domina la lengua Tunzavi. 4. Existen maestros y maestras que no enseñan la lengua Tunzavi a sus hijos. 5. Los docentes del área Tunzavi tenemos que presentar una planeación para trabajar para que haya un buen resultado y significativo. 6. Concientizar a los padres de familia que sus hijos hagan el buen uso de la tecnología. 7. Los docentes necesitan buscar nuevas estrategias de enseñanza para que los alumnos aprendan la lengua Tunzavi. 8. Los docentes monolingües que están en servicio no tienen el interés de aprender y de enseñar la lengua Tunzavi. 9. Las clases se deben darse en Tunzavi y no en la segunda lengua. 10. La nueva escuela mexicana integra a los padres de familia a las actividades de Tunzavi. 11. Nuestro compromiso es fortalecer nuestra lengua Tunzavi. 12. Para conservar la lengua hay que concientizar a los padres de familia. 13. La lengua Tunzavi se debe emplearse como medio de comunicación. 14. En la casa se debe de establecer la regla para que tenga tiempo de aprender la lengua Tunzavi. Y como parte final de esta conclusión, ¿qué necesitamos para lograr que el Tunzavi sea una lengua de enseñanza, de estudio y de comunicación permanente en el proceso educativo? Contar con un programa de estudio en Tunzavi, investigar y conocer la norma de escritura de Tunzavi, obviamente, y practicar la lengua constantemente, ejecutarla y aplicarla. Bueno, compañeros, es todo lo que concluyó la mesa 4 de este 10º congreso. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Me voy a permitir dar lectura a la relatoría correspondiente al grupo 10, nivel primaria, quinto grado.
10º Congreso Tununzavi, La Concordia, municipio de Tununzavi. Grupo 10, primaria quinto grado. Presentación general del plan y programa de estudio de la lengua Tununzavi. Moderador, profesor Cándido Castañeda Cantú. Relatores, su servidora Margarita Barrera Solana y Martín Bedoya Clemente. El grupo 10 estuvo integrado por 15 elementos, de los cuales 4 mujeres y 11 hombres, con una sola ponencia, la palabra generadora en la lectoescritura de Tununzavi. Diagnóstico. La problemática a la que se enfrentan los docentes al trabajar la implementación de la lengua Tununzavi en el aula. Los alumnos desconocen el alfabeto Tununzavi. Algunos docentes no enseñan en su lengua materna. Hay docentes que, aunque no sean hablantes de la lengua Tununzavi, tienen una preocupación e interés por aprender la lengua. No se le da la importancia requerida a la enseñanza de la lengua Tununzavi y solo se le asigna una calificación de acuerdo al desempeño del alumno. Hay lugares, regiones o municipios como San Luis Acatlán que no se le da nada de importancia al Tununzavi. Las autoridades educativas, es decir, la Secretaría de Educación, son los principales que obstaculizan en educación indígena porque son los que contratan a docentes no hablantes de lenguas originarias y los envían a trabajar en los pueblos donde se habla alguna lengua originaria. En otras situaciones, envían hablantes de una lengua originaria diferente al Tununzavi. El trabajo docente no genera recursos económicos suficientes, por lo que los padres de familia dirigen la importancia hacia el trabajo en los Estados Unidos, porque allí sí hay una mejor y mayor remuneración económica y en poco tiempo se ve reflejado en su poder adquisitivo. El uso correcto de los tonos, bajo, medio, alto, tanto en la escritura como en la lectura. En el grado de quinto grado no se enseñan los números cardinales, norte, sur, este, oeste, en Tununzavi. No se enseñan clases de maduración de lo fácil a lo difícil. Enseñarles a los niños a sostener bien el lápiz, trazar correctamente las letras mediante rayas o trazos de dirección. Ponencia, la palabra generadora en la lectoescritura de Tununzavi. Del escritor Paulo Freire y la educación liberadora se rescatan estas 3 ideas principales. Valorar la cultura y el idioma propio. Desarrollar la capacidad de expresión propia, adquirir y desarrollar la capacidad para leer y escribir. Al llevar a cabo la metodología de la palabra generadora y los cruces que plantea Freire para Antonio Barbosa, la parte de donde se empiezan las combinaciones y cruces de sílabas para formar nuevas palabras se denomina malquilla. De los contenidos a trabajar podemos abordar los campos semánticos como los presenta en este trabajo el maestro Cándido, partiendo de una imagen y su nombre. Campo semántico alimentos, el ejemplo que fue presentado, dusha, yiwashitsi, itanuru, dichibu, jiwa vivano, jiwa te, dichikwa anda yutu, ikuluta, waya, shi, yiwatinana, mutu. Dichichi, dua, tusuno, tapa, dua. La importancia de la recuperación de la lengua materna depende de nosotros, el enfoque que le damos y la importancia que uno mismo como hablante de la lengua le asignemos. Tema del grupo 10. Presentación general del plan y programa de estudio de la lengua Tununzavi. Este plan y programa que se presenta está dirigido a los docentes que imparten sus clases en la lengua originaria para lograr que el estudiantado logre utilizar un
Tunsavi de manera funcional en cualquier tipo de comunicación con diversos fines y prácticas lingüísticas. Cabe recalcar que este es el primer programa de estudio de Tunsavi. La lengua Tunsavi ha sido afectada en su vitalidad por su contacto con el español debido a las políticas públicas de los gobiernos que han sido de desplazamiento o como en determinados momentos ha utilizado diferentes denominaciones como la castellanización al ser el idioma español una imposición. Dicha castellanización fue ganando mucho terreno en las aulas al no contar con un programa de estudio de la lengua, ni materiales, ni profesionalización acorde para la enseñanza de este idioma. El material con el que se contaba fue elaborado en los años 90, de primero a cuarto grado. El programa de estudio de Tunsavi, en la aportación de un colectivo de docentes que hablan y escriben la lengua originarios de Guerrero, apegándose a los nuevos procesos establecidos en el marco de la nueva escuela mexicana. Este programa se encuentra dividido en el primer apartado, los hablantes del Tunsavi. Se describen algunos datos con referencia al estado actual del uso de la lengua. En el segundo apartado se enuncian los fundamentos legales y normativos que mandatan atender a los pueblos originarios. En esta parte se destacan los siguientes artículos de la base jurídico-normativo, que son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de Educación 2020-2024, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los siguientes tres apartados, propósitos del programa, perfil de egreso y práctica docente, orientan al docente de manera particular en lo que se desea lograr con los alumnos. Un punto central del programa es la forma en que la lengua y la cultura se vinculan. El cómo la lengua es el elemento de cualquier cultura y la refleja. A su vez, también la cultura desarrolla prácticas lingüísticas. Tema base es mi tacuyo nasal. En los apartados 7 y 8 abordan los aspectos lingüísticos del Tunsavi. En el apartado 9 se centra en el sistema de escritura. En el 10 hace referencia a las categorías gramaticales. En los apartados 11, 12 y 13, el enfoque pedagógico, orientaciones metodológicas para la enseñanza de la lengua y evaluaciones del aprendizaje referidos al enfoque didáctico para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este programa de estudio retoma aspectos coincidentes o complementarios de algunas posturas teóricas que van desde el constructivismo social de Vygotsky y la escuela sociocultural, donde el sujeto es visto como un sujeto cognitivo aportante y rechaza la idea del alumno receptor o reproductor de los saberes culturales. Para los coordinadores del grupo y otras comisiones en los congresos, aquellos compañeros que se encuentran frente al grupo sean liberados para un mejor desempeño de su trabajo. Eso es todo, compañeros, todo el trabajo de la relatoría correspondiente al grupo 10 de quinto grado.